que comenzó el movimiento estudiantil universitario, fueron dos de los rostros que levantaron la bandera de lucha de una educación sin fines de lucro, entre otras banderas. Hablamos de la expresidenta de la FECH, Camila Vallejos, y también del expresidente de la FEUSACH, Camilo Ballesteros, con quienes vamos a conversar sobre este y otros temas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero me gustaría saber, en términos generales, ¿qué solución hubieran dado ustedes a lo que pasó con la Universidad del Mar? Ya vamos a entrar a hablar del lucro, pero en el caso puntual de la Universidad del Mar, ¿les parece adecuada la solución dada por el Ministerio de Educación, sí o no? Camila. Yo creo que de partida hay que ver este problema como un tema más global, ¿no? Particularizar está bien por un tema coyuntural, pero ante problemas que son estructurales y ya históricos hay que hacer soluciones más o menos estructurales y que ameritan un gran esfuerzo y una gran disposición de recursos por parte del Estado. Ya nosotros hemos dicho y venimos diciendo no solamente nosotros, sino que muchas otras organizaciones, centros de estudios, que la educación está en una crisis profunda que tiene que ver con que dejó en manos del mercado la determinación de sus reglas del juego, de su proyecto, de su orientación, etcétera. Y hoy día la consecuencia, o sea, lo que se generó con la CNA, lo que está pasando con la Universidad del Mar, lo que probablemente pase con otras universidades privadas el próximo año, empieza a pasar desde ya. Y lo que ha pasado en un sinfín de instituciones es porque el Estado no ha jugado un rol activo y fuerte en dicha establecimiento. Ese es el tema estructural. Ahora, respecto específicamente, cuando alguien se encuentra con el tema de la Universidad del Mar, podrían haber habido varias opciones. La opción ahora fue cerrar la universidad. ¿Es esa la solución más adecuada frente a ese tema puntual o ustedes hubieran tomado otro camino? Es que a propósito de eso, aquí se trata de señalar de que el Estado no está en condiciones para asumir tal responsabilidad de que lo que corresponde a la demanda de los mismos estudiantes de la Universidad del Mar. Es decir, que hay una intervención, que hay una, entre comillas, estatización de dicho establecimiento. Y yo creo que eso no está a la altura del debate, que tiene que ver con el problema estructural. Porque hoy día se está dando una solución de cierre del establecimiento, ¿cierto?, y de traspaso de los estudiantes a un sinfín de instituciones que no garantizan nada para el estudiante cuando tampoco a calidad, porque no sabemos si incluso esas instituciones en un par de años van a sufrir la misma crisis que la Universidad del Mar, con soluciones de financiamiento también insuficientes a propósito de que esos estudiantes fueron por años estafados y que van a tener que seguir pagando, sea el arancel completo, si no tuvieron beca o crédito con el del Estado, o sea una parte del arancel que el que no cubre el crédito con el del Estado. ¿Qué solución podría haber ya en este problema en el que estamos hoy? Es que el Estado no solamente distribuya a los estudiantes en distintas instituciones, sino que realmente permita que ese plantel, por ejemplo, que hoy día es de propiedad privada, sea parte del sistema público, sea tanto una institución que esté a cargo de una universidad del Consejo Rector estatal y donde realmente el Estado invierta recursos para mejoramiento. ¿Camilo? De hecho, cerraría incluso inversión en infraestructura, dado que está el plantel ya está. Camilo, ¿le reconocen algún mérito al ministro Beyer en términos de haber tomado la decisión, una decisión de fondo, al menos en el caso puntual de la Universidad del Mar, que, por ejemplo, ministros de Educación de gobiernos de la Concertación no tomaron, de una universidad que estaba acreditada, que era autónoma, cerrarla? ¿Se le reconoce algún mérito en esto o no? Es que yo creo que es parte de las responsabilidades. O sea, si uno hace la comparación puede decir, bueno, este lo hizo, el resto no lo hizo. Pero sin embargo creo que mínimo de las responsabilidades que tiene un ministro de Educación es hacerse cargo de este tipo de problemas. Y el conflicto que aquí, o por lo menos a mí se me genera, es que si nosotros vemos las declaraciones del gobierno a inicio del año 2011, o vemos las declaraciones incluso de algunos diarios, donde salía que nosotros éramos un montón de niños acomodados que queríamos mantener los beneficios, que el sistema chileno era perfecto, que no existía lucro, ¿ya?, que incluso había que abrir la posibilidad de lucro. Entonces creo que hoy día esto es parte como casi de una crónica de una muerte anunciada. Entonces hoy día es cierto, yo creo que es positivo que se tome una medida, pero creo que esta medida primero a quienes les trae las principales consecuencias son a los estudiantes y a sus familias. Segundo, se deja de lado y también dejan de estar en la discusión los profesores y otros actores que también participan en el proceso, que hoy día también es importante qué va a ocurrir con ellos. Y lo tercero es que hay más casas de estudio que deben estar en las mismas condiciones. A ver, una pregunta. Cuando la ex ministra de Educación, Mónica Jiménez, dice que en su época no habían las condiciones políticas como para cerrar universidades, ¿qué le responde? No, yo creo que es lamentable declaraciones como esa. O sea, porque aquí hay dos posibilidades. O no es capaz de reconocer que no se la pudieron, o lo que está diciendo ella, nosotros lo que hacíamos era administrar lo que estaba y no gobernábamos. Entonces yo creo que sería lamentable y sería incluso aberrante que hoy día nosotros digamos entonces la Concertación en estos 20 años solamente administró y no fue capaz de gobernar. Camila, el ex ministro Vitar dijo que la Concertación había enviado un proyecto de acreditación que era muy distinto, pero que la derecha lo cambió y finalmente tuvieron que aprobar un proyecto que no les gustaba. ¿Qué le contestarías al ex ministro Vitar?
Bueno, yo efectivamente creo que la derecha hoy día en el gobierno no puede simplemente victimizarse producto de que tiene que asumir las consecuencias de errores de los gobiernos anteriores, porque efectivamente ellos cogobernaron con la concertación durante mucho tiempo, o sea, o facilitando proyectos de ley o impidiendo aquellos proyectos de ley que podrían haber sido positivos en términos educacionales. Entonces yo creo que la responsabilidad aquí son compartidas. No se trata de que la derecha es más culpable ahora porque no está dando respuesta suficiente o que la concertación fue la que no hizo nada anteriormente. Yo creo que es un momento político que nos abre la oportunidad de decir, ya, pongámonos de acuerdo y demos una solución en conjunto de manera efectiva. El movimiento estudiantil dio paso a este debate, abrió este debate, pero no bastan, y siempre lo elegimos, soluciones parche. Camila, y entonces ahora la ley del gobierno, ¿te parece que es una solución parche, una buena ley, una mala ley, o como ha dicho el expresidente Lagos, un blanqueo de la mala calidad de la educación? ¿Qué tal respecto de la acreditación lo que promete y lo que propone el gobierno? Sí, yo creo que es una ley bastante insuficiente, sobre todo porque el concepto de la calidad en Chile está muy manoseado. ¿Ya? Calidad, ¿qué se entiende por calidad? Cuando una institución o cuando cualquier objeto o cualquier proceso llega a un objetivo determinado. En la educación no se ha establecido el objetivo. Entonces medimos calidad en función de qué. ¿Ya? O sea, una institución sería calidad si cumple con tal objetivo, pero ese objetivo no están determinados dentro de un debate nacional en cuanto al proyecto de país, por ejemplo, que se quiere construir a partir de la educación. Nosotros en el movimiento estudiantil establecimos ciertos parámetros que permitían medir calidad de una institución y que los propusimos en las distintas cartas que entregamos al Ministerio para establecer un buen cuerpo de sistema de acreditación para Chile, que no tuviera conflicto de interés, etcétera, que pudiera realmente impulsar y promover en las instituciones que se respetara un sistema democrático, que fuera pluralista, que impartiera todos los contenidos posibles para que hubiera un desarrollo disciplinario armónico, para que respondiera finalmente a los problemas país, y eso no está en ninguna parte. Por ejemplo, la misión, la visión de las instituciones que cumplan con docencia, investigación, extensión, y esos elementos hoy día no están considerados. Entonces creemos, de alguna forma, que para medir calidad y acreditar instituciones, estas tienen que responder a un proyecto país que cumpla con, finalmente, el objetivo de la gran mayoría de la gente y que funcione como un espacio democrático. Y bueno, que no tenga fines de lucro, etcétera. Camila, esos elementos no están contemplados en el proyecto. Concretamente, en el sistema que hay hoy, ¿ustedes creen que qué cantidad de las universidades privadas o qué porcentaje de ellas no cumplen su rol como universidades y deberían ser cerradas o se les debería quitar la acreditación? ¿Tienen algún cálculo al respecto en el sistema mirado como un todo? Bueno, de partida todas las que no están acreditadas, pero también muchas que están acreditadas que tampoco cumplen con un objetivo país. ¿Y qué habría que hacer con ellas? No tenemos un porcentaje. Yo creo que, el Estado tiene dos funciones en materia de educación. Una con la educación pública, que hay una tarea pendiente y no solamente en la educación superior. Vemos hoy día los cierres de colegios, por ejemplo. He estado en la Florida, hay 4 colegios que se van a cerrar porque dicen, aunque yo discrepo por los puntajes CIMSE, pero que son de mala calidad. Y bueno, ¿cómo superamos y cómo hacemos que mejoren? Y también con el sistema privado. O sea, yo creo que el Estado no puede simplemente decir, no, estas instituciones son autónomas y por tanto no le exigimos nada más que nos digan que sí cumplieron con lo que ellos querían cumplir, ¿cierto? Sino que pueda intervenir realmente y pedir cierta exigencia. ¿Crees tú que podemos ver en el futuro, el próximo año, en años más, nuevas universidades del mar? Me refiero a casos de colapso de instituciones. Sí, de todas maneras, ya, porque de hecho si nosotros vemos la ley, ya dice que las universidades no pueden lucrar, pero sin embargo recién el año anterior se empezó a discutir la ley de sociedades espejo, que era más o menos este sistema que existía para poder blanquear los recursos que estaban generando la universidad. Entonces hoy día no existen una determinada cantidad de herramientas, tengo la impresión que tampoco se quiere avanzar a eso, ¿ya? Y al mismo tiempo hoy día no creo que sea prioridad solucionar ese tipo de cosas, ¿ya? Porque justamente primero lo que vemos es que la discusión está en torno a las universidades, o sea, ¿las cerramos o no las cerramos? Pero también hoy día lo que tenemos que ver es cómo vamos generando un sistema a largo plazo que sea capaz de dar soluciones. De acuerdo a la calidad que tienen las casas de estudio hoy en nuestro país, ¿crees que debieran cerrarse, si fuera por calidad y por cumplir con las normas de la ley actual, más universidades? Sí, de todas maneras, yo creo que hay varias. Quizás no te podría dar ejemplos concretos, yo creo que hay que ser responsable y hay que hacer estudios. Pero sin embargo, a través de la discusión que nosotros tuvimos el año 2011, a través de la conversación tanto con académicos como estudiantes, hay varias universidades que no cumplen lo básico. O sea, la universidad es aquella que genera docencia, extensión e investigación. Genera conocimiento, entrega el conocimiento, es decir, genera profesionales y utiliza el conocimiento a través de la extensión. Y creo,
que hoy día hay muchas universidades que no están cumpliendo con eso, que es lo básico. Entonces, hoy día tenemos que tener otro sistema de acreditación, tenemos que ser capaces de discutir calidad. Yo le aseguro que los 4 tenemos definiciones de calidad distintas, que nos permita hoy día tener un sistema que cumpla lo que hoy día el país está necesitando. Y eso hoy día no existe y creo que no se quiere discutir tampoco. Ustedes fueron dirigentes estudiantiles, ahora en el 2013 pretenden ser candidatos a diputados. Con la crítica muy profunda que hacen tanto a la labor de la derecha como a la labor de la concertación en estos temas, ¿no hay una incoherencia en la posibilidad de ir en una lista única con los partidos de la concertación? Nosotros hemos dicho que, en primer lugar, estos acuerdos tácticos, y ojalá sean en términos programáticos, estratégicos, nosotros lo que creemos es que es posible hoy día generar una mayoría de fuerzas políticas, no solamente de algunos partidos de la concertación, sino que también otras fuerzas políticas de izquierda y del mundo social, para establecer un programa de común acuerdo y eso poder impulsarlo en pos de transformaciones del país. Eso se ha estado trabajando y no ha sido fácil. Tú sabrás que por producto de instalaciones de distintos ejes temáticos por parte del Partido Comunista y por parte de los movimientos sociales, hay muchas tensiones internas en los partidos de la concertación, en algunos sectores que son quizás más conservadores. Vamos a hablar de inmediato del programa, solamente que tenemos que hacer una pausa. Quería preguntarles concretamente, ¿ustedes van a exigir que haya primarias para si hay finalmente un acuerdo en torno a una lista o estarían dispuestos a recibir sencillamente un cupo? Lo que nosotros hemos dicho, que tenemos toda la disposición a participar en primarias, ¿ya? Y lo que hay que ver es cada uno los espacios, porque a veces, no sé, por dar un ejemplo absurdo, quizás en Temuco hay 2 candidatos nomás, no existe la necesidad. Pero si hay más de 3, 4, etcétera, nosotros tenemos toda la disposición de participar en primaria y que sea el proceso lo más participativo y abierto posible. ¿Camila? Sí, yo estoy dispuesta a participar en primaria. Y también en caso de que no participe en primaria, bueno, bienvenido sea. Yo creo que ¿no hay una diferencia entre que te den un cupo o ganarlo en primaria? Es que, mira, yo personalmente quizás sea un poco antipopular mi opinión personal respecto a las primarias, pero creo que poco se ha profundizado en lo que son las primarias. Y mucha gente se viste como de democracia porque defiende las primarias per se y no hace un análisis más profundo de este mecanismo. Yo creo que evaluando, por ejemplo, el resultado de las primarias que se han hecho hasta el momento, no siempre aseguran las mejores candidaturas. O sea, no siempre salen electos los mejores candidatos. Segundo, no siempre participa más gente. ¿Cuál es el mejor candidato? No, pero entrar a mencionar uno por uno. Pero hay uno por uno, me refiero que es ¿quién puede decidir si no es la gente quién es su mejor candidato? O tú estás diciendo que, por ejemplo, el tema del dinero y los recursos puede distorsionar la elección. A eso voy. Entonces, hay varios factores. Se ha demostrado que no siempre gana el mejor candidato. Por ejemplo, el candidato que más ha trabajado, el que más regambre social tiene, el que más propuestas programáticas tiene, sino que gana otro que no cumple quizá con esas condiciones. Eso ha pasado. Segundo, no participa la cantidad, participa menos gente que la elección misma muchas veces. Y tercero, la determinante económica. Muchas veces los que votan son por acarreo. Muchos partidos, por tener más recursos económicos, lo que hacen, acuden a acarrear votos. O sea, a veces puede ser mejor que haya una designación y no una elección en No, a lo que voy es que las primarias tienen que ser bajo ciertos parámetros acordados para que sean lo más democráticas posible. Tiene que ser mejorado el mecanismo de las primarias, dices porque tú. el sistema de elecciones en Chile está muy viciado por el tema del financiamiento de las campañas. Y sabemos que hay un lado muy oscuro en nuestro país. Y qué puede pasar en otros países también, de cómo se financian las campañas, dónde salen tantos recursos, 300 millones, 500 millones en campaña, etcétera. Entonces la idea es que dentro de las fuerzas políticas que van a disputar una primaria, sus candidatos proponen candidatos, existan acuerdos de competencia en condiciones de igualdad, algunas otras, o sea, por decirlo de alguna manera, en términos económicos. Vamos a hacer una pausa en la conversación y luego regresamos acá a Primera Edición con Camila y con Camilo conversando. Continuamos en Primera Edición junto a Camila Vallejo y a Camilo Ballesteros conversando. Habíamos entrado ya al tema electoral, habíamos hablado de las primarias y Camila, hablemos en marzo, dijo Michelle Bachelet. ¿Qué te parece el silencio de la expresidenta respecto a la definición que implica a todo un sector de la oposición? ¿Es bueno, es malo, es pertinente o no? No sé si estarán esperando para dar una sorpresa o qué. Yo creo que igual han tratado los partidos de la concertación cuidar mucho su imagen, ya por el alto nivel de aprobación que tiene. Y hay muchas cosas de las cuales tendría que hablar ella que serían polémicas por todos los años anteriores de gobiernos que efectivamente no solo ella la que tiene que hablar, sino que también son los presidentes de los partidos, los expresidentes también que fueron de los gobiernos de transición. Pero yo creo que lo importante es
que empecemos nosotros, sobre todo la gente que es militante activa, no solamente de partidos, sino que de organizaciones sociales, a instalar nosotros lo que queremos para un próximo gobierno independiente de las candidaturas que vengan. Perdón, pero quiero saber una cosa antes de terminar, de pasar a ese tema también de los programas, que es interesante. ¿Le hace bien a Chile el silencio de Michelle Bachelet? Es legítimo, ¿no?, que guarde silencio todavía. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a guardar silencio si es que así lo amerita. Pero creo que nadie se le puede obligar a hablar. Pero que es necesario que se empiecen a pronunciar no solamente ella, sino que todos los partidos que gobernaron en nuestro país durante mucho tiempo. Es bueno, o sea, aquí hay que hacer un proceso de autocrítica muy fuerte para empezar a realmente a trabajar de manera seria en todos los escenarios que se vienen ahora, que se vienen de manera inmediata, sobre todo en 2013, que va a ser un año de debate, de discusión en medio de elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cómo te imaginas que van a reaccionar la gente que te ha apoyado, que te apoyó como líder estudiantil, si finalmente tú apareces en la foto con Michelle Bachelet, tú como candidata a diputada y ella como candidata presidencial? ¿Crees que algunos se van a sentir desilusionados? Nosotros no hemos determinado nuestra candidatura, eso sería política ficción. ¿Y no es una posibilidad real que ocurra eso? No lo sé, no lo sabemos. Puede que sea finalmente un candidato propio, puede que sea un candidato de otro partido, de la oposición. El tema es que yo creo que la legitimidad y el respaldo a personas, a mí, otra candidatura, va por el tema de la idea y la consecuencia programática. O sea, nosotros estamos defendiendo algo que tiene que ver con un proyecto de país, independiente de los rostros. Y en la medida que tengamos asegurado, no voy a profundizar en el programa, pero en la medida que tengamos asegurado ciertos acuerdos básicos con una fuerza suficiente que nos permite implementarlo, yo creo que eso es la consecuencia. Es que vamos a eso. Dos cosas. Uno, ¿cuándo debiera estar definido, si es que hay una candidatura, sea cual sea, de la oposición, cuándo es el límite máximo de tiempo? Y segundo, ¿qué cosas les parece que son intransables para un programa de una oposición unida, si logran llevar un candidato presidencial? ¿Qué no se transa y cuándo debería estar definido ya este es el candidato o bien llevamos candidato propio? Mira, para mí lo personal no es relevante si Bachelet habla o no habla. ¿Y por qué no es relevante? Porque nosotros siempre hemos dicho que aquí lo importante son las ideas. Y las ideas se están discutiendo más allá de quién vaya a ser el candidato. Entonces, incluso yo le aconsejaría al candidato presidencial Goldberg que muchas veces es mejor guardar un poco de silencio. Yo creo que hoy día jugó una muy mala pasada en torno al tema de la Araucanía. Entonces, quizás muchas veces le haría bien también a él guardar silencio. Pero perdón, Camilo, ¿tú partes de la base que se va a armar un programa y que Michelle Bachelet simplemente va a asumir ese programa? No, lo que yo estoy diciendo es que nosotros queremos un programa. Si ese programa está, discutiríamos cuál sea el nombre. ¿Ya? Si ese programa no está, me da lo mismo si habla Michelle Bachelet, si habla Claudio Rego, Jimena Rincón, etcétera, etcétera. ¿Qué no se transa en el programa, como te preguntaba al principio? ¿Qué cosas tienen que estar sí o sí? ¿Cuál es el mínimo, el piso? Nosotros hemos puesto un montón de ideas. Nosotros hemos hablado desde una educación pública, un nuevo sistema de educación, que es la educación gratuita y calidad para todos los chilenos, hasta hablar de la legalización del consumo de marihuana. O sea, hoy día nosotros creemos que hay mucho que discutir. ¿La Asamblea Constituyente es un piso obligatorio o es el intento de la reforma de la Constitución el piso mínimo? Mira, nosotros hemos dicho que es fundamental una nueva Constitución. ¿Ya? Obviamente creemos que lo máximo que tenemos que apuntar a una asamblea constituyente, que sea un proceso participativo y por primera vez en la historia de Chile sean los chilenos quienes discutan en conjunto qué es lo que esperan para Chile. O sea, creo que sería bonito poder discutir lo que es democracia viviendo en democracia. Que sea a través de una es asamblea que el mecanismo yo no creo que muchas veces, ¿ya? Para mí es el óptimo en lo personal. Pero hay que ver, porque si el mecanismo termina limitando para tener una nueva constitución, habrá que evaluarlo. O sea, no nos podemos casar con un tema o con otro. Pero creo que sí es un buen horizonte una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. O sea, no es menor. A nosotros durante la dictadura nos dijeron democracia significa esto, la libertad es esto otro. Nos lo definieron y lo limitaron. Entonces hoy día que somos libres, hoy día que vivimos en democracia, discutamos lo que es democracia. Creo que no sería la misma definición y que sería un proceso bastante interesante que podríamos vivir los chilenos. En el Partido Socialista hablan de un parlamento para Bachelet y dicen que ustedes también están invitados a esa definición. ¿Se sienten identificados por eso? No, en absoluto. Nosotros no vamos a hacer ningún parlamento para ningún candidato presidencial ni para ningún futuro presidente. Nosotros vamos a hacer un parlamento para legislar en función de los intereses de los movimientos sociales y del pueblo de Chile. Ese es nuestro objetivo y así lo hemos planteado. Por eso es tan importante el programa, si no eso es vacío de contenido, es como legislar por una figura. Y eso no es lo que nos corresponde a nosotros, por lo menos lo que hemos planteado como militantes y como también dirigentes sociales, y así yo lo creo de muchos otros candidatos jóvenes que van. Ahora,
Y un poco, a mí me da un poco como de risa que incluso nosotros empecemos a hablar de Michelle Bachelet como semidios y toda la gente dice, pero es que Michelle Bachelet quizás no acepte ese programa. Y caos social. No, o sea, realmente aquí las cuestiones se determinan en función de organizaciones, tanto organizaciones sociales como organizaciones políticas, que si pueden llegar a un acuerdo programático, bienvenido sea. Y ahí, sobre todo los que son militantes, como lo es la expresidenta Bachelet, tendrán que acatar una cuestión que es mayoritaria. Entonces, esto no se trata de que la persona baje del cielo y venga a decir sí o no a lo que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo en este país. Entonces, creo que un poco hay que bajarle el perfil a eso y preocuparse realmente de lo que está haciendo el movimiento social, las organizaciones, los que están discutiendo distintos partidos, en fin, y hacer del debate de ideas algo central en todo este... Y siendo realista, ¿no creen que Michelle Bachelet va a ser la candidata con más atribuciones en la historia, probablemente desde la vuelta a la democracia, para definir el programa y para definir prioridades? Es que posiblemente tiene toda esa posibilidad, y yo no lo niego para nada, pero yo creo que ella tiene que elegir algo. Tiene que elegir o repetir un proceso, que es el de los últimos 20 años, o tratar de hacer algo distinto. Yo tengo la convicción, ya más allá que será ella o no, de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de convergencia, que va a ser un gobierno más amplio, que va a ser más progresista, donde vamos a hablar de educación, donde vamos a hablar de la legalización del cultivo de marihuana y del consumo, que vamos a hablar también sobre reformas laborales. Entonces, obviamente yo sé que siempre quizás lo que llama más la atención son los nombres en específico, pero yo creo que hoy día toda la oposición en su conjunto, ¿ya? Desde la democracia cristiana hasta las organizaciones sociales que podrían estar a la izquierda, al centro, en distintos lugares, hoy día tenemos claro que si no hay ideas de por medio, da lo mismo que sea el próximo presidente de Chile, porque no van a haber posibilidades reales de poder avanzar. ¿Cuán complicado puede ser convivir justamente en un gobierno, tú decías, desde la democracia cristiana, así que me agarro justamente de ese extremo donde tú pones a la democracia cristiana en un gobierno? ¿Cómo pueden haber temas de choque también cuando tú hablas de legalización de la marihuana, me imagino también de aborto terapéutico? ¿Cómo crees que podría ser la tensión, ni siquiera en el gobierno, en la definición del programa? Por eso yo creo que si somos capaces de discutir hoy día el programa, vamos a tener la cancha donde vamos a jugar. Lo peor que podríamos ocurrir es llegar todos juntos, un despelote, un plan de mono, al gobierno, donde no hay ideas comunes, y estar enfrentándose de manera interna, como muchas veces le ocurre a RN y a la UDI. Creo que no es la forma, que hoy día, por eso el programa de avanzar a lo presidencial. Yo creo que van a haber tensiones, o sea, indiscutiblemente, porque aunque hayan acuerdos programáticos, y que idealmente así sea, porque es verdad que Chile necesita cambio urgente y profundo, van a haber diferencias. O sea, nosotros jamás en la vida vamos a hacer lo mismo que la democracia cristiana, y tampoco otra fuerza política que sea de la oposición y no esté dentro de la concertación o dentro de ellas mismas. O sea, los partidos de la concertación en su interior tienen muchas diferencias. Entonces, yo creo que si bien, como decía Camilo, posiblemente sea un gobierno de convergencia, de oposición, pero también van a haber muchas tensiones en elementos programáticos que son más complicados. ¿Se van a sentir sobre todo porque hay mucho interés, por ejemplo, en la calle, Camila? ¿Cómo? Porque se ha dicho, si van a estar en la Moneda, no pueden estar en la Alameda, diciendo que no podrían estar protestando en la calle. ¿Se van a sentir, si participan en un gobierno de convergencia, como le llaman ustedes, impedidos de salir a la calle a protestar? Jamás. Nosotros hemos dicho que nuestra principal... O sea, el objetivo político de nosotros, que justifica todas estas candidaturas, que justifica el programa incluso del Partido Comunista, tiene que ver con volver a vincular lo social de lo político. Que fue el gran error que se cometió en Chile, fue desvincularlo. ¿Ya? Que la política se hiciera puertas cerradas, si era solo el Parlamento, el gobierno o con el mundo empresarial. Principalmente con el mundo empresarial y no con las organizaciones sociales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que podamos establecer canales donde el movimiento social, las organizaciones sociales hayan un lugar en la determinación y las definiciones políticas que rijan a nuestro país. Y es por eso que es tan importante para cumplir esa tarea es que nosotros, siendo no parlamentarios, pero o con los parlamentarios que tengamos o estando fuera, trabajemos en esa vinculación con un pie adentro y un pie afuera. Y en ese sentido, ¿qué diferencia hace en un parlamento de 120 diputados, aparte del Senado, pero ustedes quieren ser diputados, de 120 diputados, qué diferencia hace que haya 2 o 3 que hayan estado en el movimiento estudiantil? ¿Qué diferencia hace tener esos votos? Yo creo que, a ver, aquí hay varios elementos. Primero, yo creo que me llama la atención que siempre se tiende a pensar que porque uno tenga un pie afuera, un pie adentro, como se dice, porque participe en las manifestaciones, es algo negativo. O sea, no necesariamente las manifestaciones tienen que ser en contra del gobierno. Entendamos que tenemos un sistema binominal, ¿ya? Donde, entre otras cosas, también tenemos quórum calificado para hacer modificaciones de ley. Entonces, ¿por qué no? Si el día de mañana el presidente de la República propone una ley para hacer algo que está dentro de su programa, por el cual fue electo, y en este caso, por ejemplo, la derecha o la UDI en particular dijera que no, ¿por qué no puede salir la gente a manifestarse a favor del gobierno,
a favor del presidente, decir, ¿saben qué? Nosotros le exigimos hoy día a la UDI que pueda dar ese paso adelante. ¿Qué cambio hace que haya 2 o 3 dirigentes dentro de Yo creo que hacen cambio. Yo estuve en Canadá durante el verano y era un parlamento bastante grande, pero un parlamento donde habían 30 jóvenes. 30 jóvenes son aquellos que tenían menos de 30 años en este caso, y ellos lo veían porque entienden la necesidad de una diversidad. Posiblemente si lo vemos desde un tema individual, ¿cuál es la diferencia que haya un voto más o un voto menos? Posiblemente muy bajo. Pero cuando se generan discusiones, cuando hay vinculaciones con otros actores, creo que es necesario. O sea, creo que hoy día hay que fomentar la diversidad, diversidad etaria, diversidad en pensamiento, diversidad también muchas veces en torno al género. O sea, hoy día tenemos muy pocas mujeres que participan en política. O sea, un ejemplo muy concreto acá, o sea, en los últimos sucesos que han involucrado a la legislación en Chile, por ejemplo, muchos proyectos de ley que tenían rechazo popular o del movimiento social fueron aprobados finalmente por 3 o 4 votos. Entonces 3 o 4 votos pueden hacer diferencia. Antes de terminar, brevemente, a cada uno un nombre para que me digan qué piensan de ellos como candidato. Marco Enríquez Ominami, ¿qué piensas de él como candidato presidencial o como un posible presidente? Yo creo que es como mucho personalismo y poca vocación por construcción colectiva y programática. ¿Y Franco Parisi, Camilo? Franco Parisi, a mí no me agrada mucho, ¿ya? Sobre todo porque me llama mucho la atención cuando él dice que quiere ser presidente pero que no es político. O sea, yo creo que hay cosas mínimas. O sea, está bien que hayan políticos que tengan límites lejanos y difusos, pero creo que hay que tenerlo. Y hoy día es mentirle a la gente, y encuentro muchas veces como un poco vulgar decir, no, quiero ser presidente pero no soy político. O sea, eso es mentira, eso no puede ser, ¿ya? Entonces yo creo que es fomentar un desprestigio a la política, que ya está bastante desprestigiada, y al mismo tiempo es mentirle a los chilenos y ser excesivamente populista. Camila Lorenz Goldberg. Bueno, yo creo que Camilo lo dijo muy bien. Para mí es lo que representa la derecha hoy día, una derecha que está tratando de salvarse a toda costa de esta suerte de ahogo en el que está. Tú verás que son candidatos que sacaron urgentemente de sus cargos, sus carteras ministeriales para salir a entalar una candidatura porque sabían que tenían que empezar a prepararse, porque así como estaban las cosas no se aseguraba nuevamente mantenerse en el gobierno. De hecho, ningún candidato en las elecciones municipales sacó foto con Sebastián Piñera, con el presidente de la República, algo que es como natural que se haga. Entonces yo creo que ellos representan un poco ese lado de la derecha y que tienden también a caer en esto de la mera imagen y no la cuestión de cómo solucionamos los problemas que tenemos en el país. Brevemente, Andrés Alamán. Mira, obviamente no comparto su idea, pero hay 2 temas que me llaman mucho la atención de Alamán. Alamán fue uno de los primeros en decir que acá en Chile habían poderes que estaban un poco ocultos. Poderes fácticos, no recordaba el concepto. Ya que yo creo que fue en su momento un tema súper interesante. Y lo segundo es que justamente creo que cuando se hace la comparación entre Alamán y Goldberg, me queda que como Goldberg es como el que trata de ser simpático, buena onda, el de clase media, toca guitarra, versus que creo que Alamán hoy día por lo menos es capaz de mostrar contenido. No comparto el contenido, pero se atreve a eso. Y en ese sentido tengo una buena opinión bajo ese concepto de Alamán versus lo que es Goldberg. Camilo Ballesteros, Camila Vallejo, gracias por conversar de todos los temas aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.